Trump le dice a Putin que llegó el momento de que Ucrania le pague todos los favores que le ha hecho. Esta declaración, lejos de ser una mera provocación política, encierra la visión pragmática y sin adornos de Donald Trump sobre el conflicto ucraniano. En un escenario geopolítico donde los intereses nacionales prevalecen, Trump ha dejado claro que el sacrificio militar y económico de Estados Unidos en Ucrania no puede seguir siendo un esfuerzo unidireccional. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha inyectado miles de millones en asistencia militar, suministros y apoyo diplomático a Ucrania, mientras que Rusia, liderada por Putin, ha consolidado una ocupación territorial significativa en el este del país. Trump, viendo los costos que su nación ha asumido, exige una compensación tangible. Ucrania debe cubrir los gastos derivados de su confrontación con Rusia, o de lo contrario, Washington reducirá su apoyo. En su mirada, Ucrania ya ha recibido más de lo que merece y el tiempo de la retribución ha llegado. Los detalles. A continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Estados Unidos dispuesto a permitir avance ruso en territorio ucraniano. En medio de la guerra en Ucrania, donde las fronteras de la geopolítica se redibujan y las relaciones internacionales se hacen más ambiguas, emerge una figura polémica y con una visión radical: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. A lo largo de los años, Trump ha mantenido una postura que desafía las normas tradicionales de la política exterior de su país. Y más recientemente, sus declaraciones sobre Rusia y Ucrania han dejado claro que la dinámica de poder en este conflicto podría no ser tan lineal como muchos habían pensado. El dignatario estadounidense ha repetido una y otra vez su admiración por Vladimir Putin, el presidente de Rusia. En varias ocasiones ha afirmado que Putin es un buen hombre y que su relación con él es de entendimiento mutuo. Estas palabras no solo fueron motivo de controversia durante su mandato, sino que durante su campaña para un posible regreso a la Casa Blanca pareció cobrar nueva relevancia. En este contexto, Trump ha puesto sobre la mesa una exigencia sin precedentes. Si Ucrania no paga una contribución a Estados Unidos para cubrir los costos de la guerra, Washington podría frenar cualquier ayuda que impidiera el avance del ejército ruso. Esta declaración ha generado un sinfín de especulaciones sobre el verdadero papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano y las posibles intenciones de Trump de redefinir la postura de su país frente a Rusia. La postura de Trump no es solo una jugada política, es también un reflejo de cómo el poder militar y económico de los Estados Unidos podría tener implicaciones mucho más profundas en la guerra en Ucrania de lo que muchos habían anticipado. Desde un punto de vista estratégico, Estados Unidos ha desplegado a lo largo de los años una serie de sanciones económicas contra Rusia, y su apoyo a Ucrania ha sido un pilar central de su política exterior en Europa. Sin embargo, la retórica de Trump sugiere que el liderazgo estadounidense podría estar dispuesto a cambiar su enfoque, algo que haría temblar los cimientos de las alianzas internacionales construidas en las últimas décadas. El aspecto militar del conflicto, en el que se mezclan no solo las tácticas convencionales de guerra, sino también una lucha por el control de recursos naturales y estratégicos, adquiere una nueva dimensión cuando se considera la participación activa de potencias externas como Estados Unidos. Con el fin de evitar que Rusia consolide su control sobre Ucrania, Washington ha enviado armamento avanzado, desde sistemas de misiles de largo alcance hasta vehículos blindados, con el propósito de que el ejército ucraniano frene el avance de las tropas rusas. A pesar de este apoyo, Trump ha declarado que su país no tiene ninguna intención de involucrarse directamente en un conflicto prolongado, y en su momento dejó claro que si regresaba al poder, sus prioridades serían más pragmáticas, buscando que Ucrania pague por el respaldo recibido. La estrategia de Washington en Ucrania ha sido claramente definida desde el principio. Un apoyo decidido al gobierno de Kiev, con la esperanza de que la resistencia ucraniana pueda desgastar a las fuerzas rusas.
Sin embargo, el costo de esta intervención ha sido elevado, tan en términos económicos como diplomáticos. A medida que la guerra avanza, las consecuencias para Europa también se intensifican. En el plano político, el continente europeo se ha visto atrapado en un dilema, dividido entre la necesidad de mantener la unidad frente a la agresión rusa y la creciente tensión interna sobre cómo lidiar con las consecuencias de las sanciones a Rusia que han afectado profundamente a las economías europeas. Los recientes informes sobre la situación en Ucrania no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de los enfrentamientos. La línea del frente se extiende a lo largo de miles de kilómetros, con las fuerzas rusas y ucranianas librando intensos combates por el control de territorios clave. En el este de Ucrania, donde se encuentran los campos de gas más importantes, la batalla por el dominio de los recursos se ha intensificado y las fuerzas de Moscú han logrado avances significativos. Las técnicas de guerra empleadas por ambos bandos han evolucionado, con la guerra en trincheras dando paso a la utilización de drones de combate, misiles de precisión y ataques cibernéticos que permiten a las partes involucradas destruir infraestructura crítica sin necesidad de un enfrentamiento directo. La situación de Ucrania, que históricamente ha sido un punto de fricción entre Rusia y Occidente, ha adquirido un nuevo nivel de complejidad. Geográficamente, Ucrania ha sido siempre una razón de paso entre el este y el oeste, y su ubicación en el corazón de Europa la convierte en un objeto de deseo para las grandes potencias. El ascenso de Trump en la política estadounidense también tiene un impacto directo en la guerra en Ucrania. Su visión de la política exterior, basada en una actitud más proteccionista y nacionalista, ha generado tanto simpatía como rechazo. Al hacer públicas sus opiniones sobre Putin, Trump ha dejado claro que no ve a Rusia como una amenaza existencial para Estados Unidos, sino como un actor con el que se puede negociar. Su postura en relación con Ucrania, aunque en principio se presenta como una crítica a la intervención de su país en el conflicto, refleja una interpretación pragmática de la situación, que Ucrania debe asumir su parte de la responsabilidad en la guerra y cubrir los costos que los Estados Unidos han asumido para frenar el avance ruso. La implicación de que Ucrania debería pagar reparaciones por los costos de la guerra no es una postura aislada. De hecho, se enmarca en una tendencia más amplia de desconfianza hacia Europa, que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos en la contención de Rusia. Trump ha criticado abiertamente a los líderes europeos, acusándolos de no hacer lo suficiente para frenar la agresión rusa, mientras que Estados Unidos se ha visto obligado a gastar enormes sumas de dinero en asistencia militar a Ucrania. A medida que la guerra se prolonga, la presión sobre Europa para que asuma un papel más activo en el conflicto también aumenta, y la relación transatlántica se ve cada vez más cuestionada. Si bien las declaraciones de Trump sobre Putin y Ucrania pueden parecer como una oportunidad para Moscú, también reflejan una visión más amplia de cómo los Estados Unidos están dispuestos a adaptarse a una nueva realidad global. En este contexto, la guerra en Ucrania se presenta no solo como un conflicto local, sino como un escenario en el que las grandes potencias reconfiguran su relación con el resto del mundo. Trump, al igual que Putin, tiene sus propios intereses estratégicos y su enfoque pragmático podría ser la clave para entender la evolución de los próximos capítulos de este conflicto. El futuro de Ucrania, por lo tanto, parece depender de un delicado equilibrio entre los intereses de los actores internacionales. Mientras que los rusos continúan su ofensiva con la intención de recuperar el control total sobre el territorio ucraniano, los Estados Unidos y sus aliados en Europa luchan por mantener su influencia en la región. Y en medio de todo esto, la figura de Trump y sus interacciones con Putin podrían marcar la diferencia en cómo se desarrolla el conflicto. Sin embargo, es claro que, como ya se ha visto, no será la primera vez en la historia que los intereses estratégicos de las grandes potencias dicten el destino de una nación en guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.